naciones. ¿Por qué hablar de los juicios de las naciones? Porque cada evento que acontece, no solo en este país, sino a nivel del mundo, lo que están anunciando que la venida de Cristo se aproxima. Y no sé si usted está preparado para esa venida de Cristo. Pero antes de que los juicios se den, la iglesia verdadera, los creyentes nacidos de Dios, serán arrebatados antes de esos juicios. Hay ministerios, hay congregaciones abiertamente lo dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Si ellos se quieren quedar, que la pasen. Porque aquí a nadie se va a llevar a la fuerza Dios, sino que se va a llevar a una iglesia convertida y nacida de nuevo para la gloria de Dios. Vamos a hablar de los juicios de las naciones. Mateo 25 verso 31 en adelante, para la gloria de Dios. Sea cada uno de ustedes cordialmente bienvenido a la casa del Señor. ¿Ya lo tiene? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, oiga, póngale atención, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermos o en la cárcel y te venimos a ti? Hay un puño de preguntas ahí, hermano. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, ¿para qué estaba preparado ese lugar de tormento? Para el diablo y sus demonios, sus ángeles caídos. No fue diseñado el infierno para los seres humanos, los hombres. Pero porque el hombre no ama a Dios y no quiere despojarse del pecado, ese lugar de tormento que fue exclusividad para castigar a Satanás y a sus demonios, hoy está lleno 100% de seres humanos, de almas vivientes que vivieron en la tierra sin Dios, perdidos en los placeres y el pecado. Pero gracias a Dios que usted y yo somos librados de ese tormento. Entonces también ellos le resplandecerán, dice el verso 44, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Como diciendo, el que haga un bien en Dios, lo está haciendo a Dios. Y el que haga un mal a Dios, lo está haciendo a uno de esos pequeños. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa y bendecida hora te damos alabanza, te damos adoración, te damos gloria.
Háblanos a través de tu palabra, Señor, que este estudio muy edificante sea de bendición para los de casa como para los de las redes sociales. Los que han de ser alcanzados, Señor, tu Espíritu Santo sea enviado sobre cada uno de ellos, quite vendas, ataduras, cadenas y llámelos al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Todo sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Amados hermanos, Jesucristo tuvo esa gran especialidad de hacer distinción y separación. Dios no va a castigar en el juicio eterno o en el juicio venidero tanto a los buenos como a los malos. No, Él es un Dios tan perfecto, un Dios tan grande, tan sublime, que Él sabe hacer medidas exactas y sabe separar lo que es de Él y lo que no es de Él. Puso el ejemplo del pastor de rebaños. Mire qué tremendo ejemplo puso. Él dijo, bueno, el pastor, dijo, tiene ovejas, pero también se infiltraron unas cabras, dijo. Entonces, a las ovejas le dijo, caminen por la derecha, y a los cabritos que se vayan por la izquierda. Es similar lo que el eterno pastor va a hacer antes de que el gran juicio de las naciones se vaya a dar sobre el pecado de la raza humana. Es lo mismo que Dios va a hacer con la verdadera iglesia que Él compró en la cruz del Calvario. Yo sé que usted y yo somos esa iglesia, esa oveja que Él nos ha comprado a precio de sangre. Y el verso 46, si usted lo tiene la Biblia abierta, oiga, no lo leímos, y dice, oiga, cuál es la separación que hace. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los cabritos. ¿Quiénes son los que van a ir al castigo eterno? Los que nunca quisieron arrepentirse. Y si hay creyente que está jugando con la salvación, que tienen un pie dentro y el otro fuera, tenga cuidado. Porque Dios es santo y Dios es celoso. Dios no quiere castigarlo a usted, lo quiere librar del castigo eterno. El hombre y la mujer van a ser corregidos por su desobediencia. Entonces, pero el plan eterno de Dios es salvar al 90% de la humanidad. Entonces, y oiga, ¿a dónde van a ir los justos? Y los justos a la vida eterna. Si usted vive en justicia, acuérdese que la justicia no depende de los seres humanos, depende de Dios. Es un don divino que Él a usted y a mí nos llama justo en la gracia de su Hijo. Y por eso es que Romanos es bien plasmado en enseñar y en doctrinar a las diferentes denominaciones, porque de Romanos se saben todas las doctrinas doctrinales de las congregaciones, y en uno de ellos ahí habla que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:1 ahí nos habla, dice Dios: justo, eres salvo, eres libre, eres protegido y eres librado del juicio venidero. Entonces, viva y guárdese para Dios. Los juicios de las naciones, amados hermanos, se están aproximando. Lastimosamente se están dando, porque es una palabra profética que tiene que seguir su rumbo. No se puede detenerlo. La palabra de Dios, las naciones están en conflictos unas a otras. Fíjese, hermano, que nuestro continente, le voy a hablar de nuestro continente: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
tenían tiempo de no tener conflicto entre las naciones vecinas. Y hoy se les ha metido un demonio, que el de Nicaragua con el de Costa Rica, que el de Honduras con el de... Y tienen un revoltijo terrible, hermano. Y Rusia quiere meter su mano, y Estados Unidos quiere meter también su mano. Oiga, habitantes de esas 5 naciones y gobernantes de esas 5 naciones, la solución para esos conflictos bélicos que quieren levantar es que los gobiernos y los habitantes de ella se arrepientan y busquen a Dios, se entreguen a Dios y pidan a Dios perdón por sus pecados. Ya dejen de estar en conflictos, porque Dios les va a pedir cuentas un día. Porque por una mala decisión de un gobierno, de un dirigente, ahí derramando sangre inocente, hermano. Y esos no son los juicios de las naciones, hermano. Porque estos son rumores de guerra, como dice Mateo 24 y 25, hermano. Digamos que eso está escrito, y porque está escrito tiene que irse cumpliendo. Pero si se pudieran evitar esos rumores de guerra, sería más saludable. Vivieran tranquilos, vivieran en armonía, vivieran bendecidos. Si usted recibe este consejo, qué saludable será para ustedes como gobernante y para los habitantes de sus naciones, hermano. Y punto número 1 del tema principal, los juicios de las naciones. Quisiéramos tocar los juicios. ¿Por qué los juicios? Porque eso, hermano, se va a dar cuando Dios levante el milenio. Porque en el milenio, hermano, todavía la rebeldía de la raza humana estarán pecando y dándose en casamiento y en divorcio. En el milenio, a pesar que Cristo será el gobernante universal, todavía va a haber gente rebelde, soberbia. Siempre va a haber gente pecadora, hermano, que no va a querer encajar en el reino milenial de Cristo. Y allí es donde los juicios tienen que empezarse a ejecutar. Y el ejemplo de este primer ejemplo dice: el juicio a las naciones, oiga, no puede confundir a ningún creyente con el tribunal de Cristo, porque son dos procesos diferentes. El tribunal de Cristo se va a dar para que Cristo galardone a cada uno de usted y de mí, a los que hemos laborado, trabajado y hemos hecho el tiempo y el espacio para servir al Señor. Si usted quiere recibir preseas o corona, trabaje legítimamente en el reino de Dios. Pero ¿por qué le tengo que aclarar esto? Porque como que en esto de los juicios de las naciones y el tribunal de Cristo, la gente como que está confundida. Y no, el juicio de Dios a las naciones, ahí no va a haber misericordia de parte de Dios. Ahí Él va a decretar juicio sobre los pecadores de las naciones, y traerá la mano y la vara de hierro que habla la Biblia. Pero en el tribunal de Cristo, repito, será algo diferente. ¿En qué me serviste?, le va a decir Dios a usted. Oh, fíjate que cuando había servicio en tu casa me quedaba hacer la limpieza de tu casa, Señor. Ese es un servicio. Y ese pequeño servicio que para usted lo ve insignificante, ante los ojos de Dios es agradable, es saludable. Tendrá una recompensa, tendrá un fruto, porque usted laboró para Dios. Y aquellos que no hacen nada en la casa de Dios, y aquellos que solo murmurando, y aquellos que solo diciendo: si a mí no me dicen que haga, ¿para qué lo voy a hacer? No sea rebelde, oveja. Porque si es oveja,
Pero si es cabra, tiene razón, porque en el rebaño hay cabras. ¿Cuántas cabras hay acá? ¿Cuántos cabros hay acá? Ni vergüenza le da. Ni vergüenza le da de decir, no vinieron, si aquí están. Porque Dios conoce a sus hijos por su fruto, su perseverancia, su dedicación, su obediencia. Entonces los juicios de las naciones, Dios lo diseñó de esta manera. Eso lo busca en su casa, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Se le llama el gran trono blanco. Entonces ahí son las dos áreas que usted no se puede confundir. Usted y yo como iglesia, los que somos nacidos de Dios, como cuerpo de Cristo, santificados en su nombre, seremos librados de ese trono blanco, sino que iremos al trono del gran tribunal de Cristo. Amén, hermanos. Fíjese. ¿A dónde lo reafirma todo eso? Quiero que abra la Biblia, por favor. Romanos, capítulo 14, verso 10. En lo que usted lo haya, dice: se llevará a cabo en el cielo, y solo la iglesia estará presente en este juicio. Pero tú, ¿por qué? ¿Ya lo oyó? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué he empezado con este ejemplo del tribunal de Cristo? Porque de ahí vamos a llegar al juicio de las naciones. Digamos que cuando Pablo dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Yo he oído a muchos que dicen, no, hermano, deje al miembro o al hermano, a la hermana que viva como quiera. Déjelo si él es libre de hacerlo. Yo no sé si usted lo ha oído, pero yo sí lo he oído. Y lo he oído de labios de ministros que dicen, ¿para qué vamos a corregir a los hermanos? Se nos van a dañar, se nos van a ir. No es que le duela que se vaya el hermano. ¿Sabe qué le duele a estos pastores? Que se van los diezmos. Y por eso no corrigen al miembro que es chismoso, hipócrita, fariseo. Como cristianos no tenemos que ser de esas tres áreas, que pues hay muchas más. Porque somos el rebaño amado de Dios. Somos la iglesia que hemos sido librados del juicio que se aproxima a las naciones. Y como iglesia amada, Dios nos ha preservado un tribunal especial, no para castigarnos, no para condenarnos, sino para decir, siervo, sierva, en lo poco me fuiste fiel, entra el gozo de tu Señor. Pero todavía hay miembros, hombres y mujeres, que no han despojado y no se han despojado de la vieja mujer y el viejo hombre. Codiciosos, avarientos, rencorosos, envidiosos, chismosos, hablan hasta de los pastores. No tienen respeto ni a Dios ni a los pastores. Ojalá que aquí no haya de esos. Y si los hay, que Dios les corte la lengua. Porque Dios levantó un pastor que le puso el nombre de ángel, sin ser digno, hermano. Porque aquí nadie es digno de tener privilegios especiales. Pero ¿por qué Dios levantó a ciertos hombres para llamarlos como ángeles? Para que ellos velen, cuiden, enseñen, corrijan y exhorten. Y si ellos no hacen esa función dentro del reino, dentro
dentro del servicio de la casa de Dios, ellos darán su cuenta por aguados y flojos. Pero usted como oveja, dente al molde de la obediencia de estar en sujeción. Pero aquí hay ovejas aquí en este redil que van cuando le da la gana y no le andan pidiendo permiso al pastor. Como dice, a mí me vale si yo soy el que voy a invertir. Voy a imaginar que una de esas rebeldías se le para el corazón en el avión. Usted no se pone a pensar porque usted es soberbio. Usted es rebelde. Usted no tiene rasgos de oveja, usted tiene rasgos de cabro. Pero no lloren que los cabros a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Entonces, si los juicios de Dios nos libró Dios de ellos, valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos el privilegio que Dios nos ha puesto. Valoremos la misericordia de Dios. Valoremos que somos en su reino. Hoy, hermano, está apuntando algo terrible que se aproximan a las naciones. Pero a mí eso no me puede quitar el gozo de la salvación, ni me puede quitar el don del privilegio de ser ministro, siervo, hijo, hija, redimido en su sangre. Entonces, ¿qué labor usted está haciendo dentro del reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿De edificación o de destrucción? Porque es tiempo de que meditemos cómo estamos desarrollando el talento que Dios nos ha dado. ¿Por qué hemos empezado con esto? Porque, repito, hay dos o más partes de hablar de los juicios de las naciones y del tribunal de Cristo. Es lo mismo. Hay dos o más partes que podemos hablar porque es extensivo. Si Dios nos ha librado, valoremos. Si los demás no quieren, los vecinos no quieren, déjenlos. Pero usted y yo seamos hombres y mujeres diferentes, transformados, cambiados, regenerados. Un hombre y una mujer regenerado tiene un cambio en todas las áreas, en pensamiento, en actitudes, en conducta, en forma de actuar y ser. Oiga lo que dice 2 Corintios 5:9. Acuérdese que estos juicios nadie los puede detener. Yo he oído a muchos cristianos inmaduros que quiere decir que lo que los Simpsons están profetizando es la verdad de Dios. No, señores, los Simpsons son Illuminatis, son masónicos. ¿Y qué es eso? Santería, ciencia oculta. Pero sobre todos ellos está la soberanía y la presencia de Dios, la grandeza de Dios. Porque muchas veces Dios permite todo eso para que la humanidad se confunda o se arrepienta. Porque yo así lo oigo. ¿Y por qué a la iglesia no le revela? Sí, Dios revela. Lo que pasa es que no vamos a hacerlo muchas veces público, porque nosotros no estamos para ganar publicidad, sino que somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del reino de Dios, para que los pecadores de la tierra, los que son elegidos y llamados a la salvación, oigan el mensaje, sean redarguidos por el poder de Dios y llamados al arrepentimiento. Para eso es la iglesia llamada. No que vamos a estar acuerpando y decir, sí, los Simpsons tienen razón, porque yo les he oído a muchos. Y yo digo, qué inmadurez. Si el que tiene la razón es Dios. Y les voy a hablar claro por qué Dios tocó los tentáculos. Cuando digo tentáculos, estoy hablando de
de las esferas fuertes, de las finanzas, de los empresarios millonarios a California, porque California iba rumbo a la maldición eterna. Cuando el hombre se revela contra Dios, cuando la mujer se revela contra Dios, están tocando la divinidad de Dios. Y cuando Dios se cansa, decreta juicio sobre los soberbios de las naciones. Pero todavía Dios le da oportunidad, le da misericordia. Le está diciendo: yo estoy vivo, yo existo, y les estoy dando oportunidad de que salgan del juicio eterno y el juicio venidero, porque yo soy el camino, la puerta a la salvación. Porque me dice uno: ¿y por qué los pastores o la iglesia no previno eso? Es que nosotros no tenemos capacidad, ni los profesionales tienen capacidad para detener los juicios. Tienen herramientas para pronosticar que vienen huracanes, eso es muy diferente, pero no lo pueden detener. Y a usted y a mí nos rescató Dios de todo eso. A usted y a mí nos ha preservado Dios todavía de esos juicios. ¿Por qué nos ha preservado? Porque con amor eterno nos ha amado. Por eso voy a pedir a los esposos que no se sienten juntos. Aleluya. Esa es irreverencia cuando está predicando. Respeten y que sea Dios. Se lo aseguro que en la casa ni platican. Solo llegan cansados y a dormir y esto y lo otro, y aquí les agarra de chones y chonas. Ay, es que yo ya soy vieja de ser cristiana. Eso que sea vieja no quiere decir que ya conoces los planes y la perfección de Dios. Oiga lo que dice Pablo refiriéndose al tribunal de Cristo. Pablo deseaba mejor morir para estar presente en la presencia de Dios. Si yo le hablo a usted, ¿cuántos queremos morir? No, yo hablaba con una viejita, ayer y antier también. Le digo: hija, ¿tú quieres morir? No, decía. Si es rico, es lindo estar aquí, decía. Y le digo yo: pero mamita chula, le digo, la Biblia dice que es mejor estar en la presencia del Señor, porque ahí no hay inmundicia, no hay dolores, no hay aflicciones, no hay enfermedades, no hay quebranto, no hay nada. Y me dice: no, yo sé, hermano pastor, pero todavía es lindo estar aquí. Y sí, hermano, ¿sabes por qué es lindo esta tierra llamada tierra, mundo llamado tierra? Porque la diseñó Dios para que el hombre la disfrutara, viviera, se deleitara en ella. Pero lo que vino a descomponer esa hermosura de la creación de Dios se llama pecado. Y por ese pecado se muere la tierra, se muere la vegetación y se mueren los seres humanos. Pero hay una esperanza. Pero hay una esperanza para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que si vivimos, somos de Él. O si estamos fuera del cuerpo, ya estamos presentes en Él. Esa es la bendición de que Dios nos ha dado cuando nos presentemos al tribunal de Él. Oiga, qué perfecto es Dios. Ahí no estarán los millonarios que no se quisieron arrepentir. Allí no estarán los que dicen ser cristianos y no lo son. Es que Dios conoce el levantar y el acostar del ser humano. Y ahí es donde yo me regocijo, porque usted ni yo éramos dignos de ese privilegio que nos ha dado. Me decía la profesional: pero usted sabe que este hombre es el más millonario quizás que todo Estados Unidos. A mí no me importa eso, le dije yo, porque Cristo murió por los millonarios, murió por los empresarios, murió por los ricos, murió por los pobres. Si usted no lo entiende así, yo así lo veo, porque la
Cuando el diablo pone odio, no lo puede sacar tan fácil el humano hasta que Dios en verdad ha trabajado en el barro. Oiga, como dice Pablo, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle, dígalo duro, serle. Oye, yo pregunto, ¿usted es agradable ante los ojos de Dios? No me conteste. No me conteste, porque usted sabe cómo vive en su diario vivir. Espero en Dios que usted en su privacidad, en su hogar, ya deje de andar chismeando, porque ese no es ser agradable a Dios. Ese es ser detestable ante los ojos de Dios. Porque el ser agradable es que yo sea luz y ejemplo a los demás. Y que cuando vengan para ponerme cizaña, rencor o odio a mi vida o a mi corazón, yo pueda actuar con temor y sabiduría y la gracia de Dios. Y decirle, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Te equivocaste, yo no sirvo para ser igual que tú. Pégale un solo. Porque yo quiero ser agradable a Dios, dígale, no me quiero prestar al juego de Satanás con ese chisme, con ese odio, con ese rencor. No, hija, hijo, dígale, Cristo pagó por mí y yo tengo que ser agradable a Él. Pablo tenía bien clara la definición, que un día se iba a presentar al tribunal de Cristo. ¿Usted sabe que un día se va a presentar ante el tribunal de Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Usted no se pone a pensar. Solo se encasquilla y se embramuquea. El daño te lo haces tú, mamita, papito. Mi obligación es exhortarte y enseñarte la verdad del evangelio de la salvación. Pablo decía, si yo estoy aquí ausente, pero estoy presente allá. Y si estoy aquí presente en la tierra, porque por algo Dios no me ha llevado. ¿Y sabe para qué no te ha llevado? Para que le sigas diciendo a las naciones y a los habitantes de la tierra que Cristo todavía los anda buscando, que Cristo todavía los quiere salvar y que Él los quiere perdonar sus pecados. Para eso Dios no te ha dejado en la tierra. Pero que lo que hagamos en su obra sea con sencillez de corazón. Si actuamos de esa manera, vamos a hacer olor fragante, agradable. ¿Usted quiere ser esa mujer, ese hombre? ¿De verdad? Entonces cambiemos. En el amor de Cristo, le digo, cambiemos. Porque hay una viejita cascarrabia. La peluda, la cosa. Yo tuve una miembro que aquí me decía, pastor, así como usted predica, está yuca. ¿Por qué? Le digo yo. Porque alguien que no esté bien firme en Cristo se lo arrastra. Sí, le dije, porque están en dos pensamientos. Con la mente quieren agradar a Dios y con sus hechos viven bajo la influencia del pecado y del diablo. Sí, porque eso es lo que cuesta, hermano. Yo puedo ser cristiano de 15, 20 o más años. Puedo imaginar esta profesional de hoy, licenciada, ministra del evangelio, y con ese gran odio y rencor. Yo voy a orar, pero para que se muera rápido. No, porque Dios dice, hay que amar a aquellos enemigos. Y este hombre no es enemigo, sino que tiene un alma que salvar. Oiga el verso 10. Porque es necesario, póngale atención, que todos nosotros comparezcamos. ¿Qué entendemos la palabra comparecer? Presentarnos. Vea un tribunal físico, hermano. Vea un tribunal físico. El juez está
con la toga, así se llama lo que se ponen encima, la sotana negra se llama toga, que significa ante las leyes de ese país que es soberano, que él tiene la autoridad máxima. Vea un tribunal sencillo, físico pues, para que usted lo entienda. El juez ya está ahí, o si él no está ahí, todos están ya sentados en la sala, y cuando él se va a presentar, el que está al frente dice: señores, señoras, pónganse sobre pies, porque viene el juez de la Corte Suprema. Y todos le hacen reverencia, porque están reconociendo la grandeza y soberanía de él. Oiga, y si el juez dice eres culpable, eres culpable. Y si el juez te declara inocente, eres inocente. Eso va a ser igualito el Señor en su tribunal de Cristo. Él estará como juez, pero no para condenarnos. Alabado sea Jesús. Sino que va a ser para, repito, galardonar nuestro trabajo que hicimos en la tierra. Por eso es que pregúntese cada alma que usted le predica y recibe a Cristo, dele gloria a Dios, porque en su corona estará una piedra, en señal de esa alma que usted le arrebató al diablo. Aquellos que son diligentes, aquellos que trabajan en el reino, aquellos que hacen cualquier cosa, no para agradar a los hombres, sino para Él, esos tienen grande presea, grande galardón, grande beneficio, hermano. Oiga, qué bonito, compareceremos, estaremos al frente y quizás nos vamos a postrar a los pies de Él. Y quizás le vamos a decir: Señor, no entendí a perfección para qué me escogiste, pero aquí estoy agradecido porque me salvaste. Gracias, Señor. Porque a muchos solo les va a dar la vida eterna, la corona de la vida eterna, y no van a tener más preseas porque no hicieron nada más. Porque muchos dicen: ¿para qué voy a trabajar? Ni me están pagando para trabajar, ni me están dando un salario doble para que yo vaya allá, de que me digan que cállate, pasmado, no tenés oficio que hacer, andate mejor de este lugar, porque hay gente así, hermano. Pero usted no lo hace por agradarlos a ellos, lo hace por agradar al Señor. Y aunque no quieran oír la palabra de Dios en ese lugar, el Espíritu Santo se encarga de llevar la palabra y los desata y los liberta. Entonces, cuando usted se presente ante Él, comparezca ante Él, espero, como dice en la parte final del verso 9, ser agradables, ser olor grato a Dios. Y le digamos: Señor, yo no soy digno de estar aquí, pero si a ti te plació, yo te doy gracias, Señor. Porque ahí se inicia el proceso del tribunal de Cristo, para que cada uno, oiga, reciba según lo que haya hecho. No dice ausente, oiga, pongan atención. Mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Presente. Sea bueno o sea malo, eso va a ser lo duro. Porque puedo imaginar que hicimos como iglesia, como creyentes, como hermanos en la fe, malas las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿O qué nos va a acontecer? Allí es donde muchos en su orgullo y soberbia no han entendido que lo que hacemos es para Dios. Y lo que hacemos en Dios, el Señor Jesucristo nos tiene preservado algo grande, algo especial, algo maravilloso, hermano. Y allí es donde el tribunal de Cristo se va a terminar en ese versículo exacto, ese versículo 10. Porque allí estaremos de diferentes tribus, lenguas y naciones. Y allí no crea que va a ser en grupos, que pasa el pastor X del ministerio X y presenta a su iglesia. No, hermano, qué bonito fuera.
Porque si a mí me diera ese privilegio Dios de empezar a decir, ¿y cómo era fulana? Le comí. Yo de un solo lo voy a mandar. Poderoso Dios. ¿Y cómo era fulana? Cuando quería iba y cuando no, padre, ¿y qué vamos a hacer con él? Corte chaleco. Pero gracias a Dios que no le da Dios a los ministros esa facultad. ¿Sabe por qué no la delegó a nosotros? Porque sabe que nos vamos a equivocar como ustedes. Por eso es que Dios no ha delegado a ministros a ejecutar juicios sobre los hermanos, sino que a Él se lo delegó a su Hijo. Y en ese verso 10 se cierra el ciclo del tribunal de Cristo y empieza el nuevo, que es a las naciones. Por eso es que le llama el gran trono blanco. Ahí usted, mi estimado amigo y hermano que se cayó de la gracia y murió en el pecado, un día, si usted no se arrepiente de sus pecados y no deja la borrachera, no deja el adulterio, no deja la fornicación, no sale de consultar brujos, etcétera, ahí se va a lamentar, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes de las palabras del Señor Jesús. Ahí empieza. En el verso 10, capítulo 5, en 2 Corintios, verso 10, se cierra el juicio, entre paréntesis, de la iglesia. Pero no es juicio, para mí no es juicio. ¿O sí? ¿Cómo lo ve usted lo de Cristo? ¿Qué es un juicio? Para mí no. Porque si fuera juicio, no le diera a usted y a mí preseas, premios, galardones. Nos diera una zambombeada por rebeldes. Pero no lo va a hacer el Señor. Ahí se cierra el ciclo del tribunal de Cristo y empieza el juicio a las naciones. Véalo conmigo, por favor. En lo que usted busca, le voy a leer el ejemplo. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y dice que este juicio se llevará a cabo al finalizar, como yo les decía, el milenio. 20:11 de Apocalipsis. Porque en el milenio, como le decía cuando empezamos, lastimosamente todavía la gente va a pecar y va a hacer lo que le dé la gana. No van a querer encajar al juicio, al reino, de Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo va a ser de justicia, de paz y de santidad. Por eso es que no van a encajar en esa época. Y ponga a imaginar un juicio de toda abundancia. Un juicio donde no habrá nada de escasez, porque Él lo va a suplir todo. Pero en este juicio milenial todavía van a haber muertes, porque el hombre no se va a querer arrepentir y no va a querer ser regenerado de sus pecados. ¡Qué rebeldía de la humanidad! ¿Va? Pero así lo ha establecido Dios, y lo que Dios ha establecido se tiene que cumplir. Claro, el deseo mío es que la prostituta sea salva y se arrepiente de sus pecados. El deseo mío es que un homosexual y una lesbiana se arrepienta y sea salva por la gracia de Cristo. El deseo mío es que cualquier habitante de la tierra común conozca la salvación de Cristo y pueda ser alcanzado y salvo del juicio de las naciones. Ese es mi deseo. Pero si Dios no tiene a esa persona para que sea salvo, ¿cómo va a alcanzar la salvación? Porque la Biblia es claro. Romanos 9:13, por si no lo ha leído, dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios hace misericordia. Dele ofrenda de palmas al Señor, porque usted y yo hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. Usted y yo hemos sido librados de ese trono blanco. Usted y yo hemos sido bendecidos por la gracia de Dios. Entonces, cuando los hombres
terminando el milenio, no se quisieron arrepentir, ahí se lamentarán. ¿Por qué? Porque Dios va a condenar a todos. Hoy es dura esta palabra que les voy a expresar. A todos los paganos de las naciones. Se oye ofensiva y se oye dura, sí, pero es la verdad. ¿Por qué Dios le llama pagano a los hombres que no quisieron arrepentirse? Porque la palabra pagano es lejos de la presencia de Dios. Oiga lo que dice. Y vi oiga cómo empieza Juan de Patmos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Aquí ya no es Cristo, iglesia. No confunda los tribunales, los juicios. Aquí ya no es Cristo. Aquí es el Padre. Oiga, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros se fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, en el cual usted y yo, por misericordia, están escritos nuestros nombres. Por eso vale la pena que usted y yo cambiemos, mejoremos la vida cristiana. Y no se encasquille ni se enoje conmigo. Enójese con usted misma y usted mismo que no quiere cambiar. Oiga qué terrible. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y oiga, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oiga, iglesia, qué terrible va a ser en el juicio de las gran naciones de parte de Dios. Ahí ya no va a haber oportunidad de salvación. En el milenio todavía va a haber salvación a los que quieran recibir a Cristo. Porque en esto Dios ya se cansó de lo que el humano va a hacer en la tierra. Oiga este ejemplo, en lo que vamos a entrar, abra la cita bíblica que tomamos de base, porque hoy vamos a estudiar ese capítulo 25 del 31 al 46. Dice el ejemplo: el juicio de las naciones tendrá lugar antes del inicio del milenio y estarán presentes, oiga, las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Hay muchos ministerios que se llaman ser cristianos, para mí no son cristianos, que enseñan abiertamente que la iglesia de Cristo pasará la tribulación. Y de ahí, acuérdense que la tribulación es el inicio de los 3 años y medio. Y la gran tribulación es la culminación de los otros 3 años y medio que hay de tormentos sobre las naciones de la tierra. Si usted se quiere quedar, usted es libre. Viva como quiera, haga con su vida lo que usted quiera. Pero si usted tiene conocimiento de Dios y tiene a Dios como Señor y Salvador, y hemos sido regenerados de nuestros pecados, vivamos sabia y piadosamente, porque Dios no pasará a los fieles y justos de la tierra juntamente con los moradores que le llama paganos y pecadores en el juicio de la gran tribulación. No la va a pasar Dios a esa iglesia. Pero si usted se queda, usted no fue iglesia. Y usted después va a decir: pero yo hice esto, yo hice lo otro, yo en tu nombre profetizaba, en tu nombre predicaba, en tu nombre
¿Y a dónde irán a parar esta clase de ministros? Dios les tiene preservado un lugar que se llama infierno, lago de fuego, que es la muerte segunda para los que se queden después de la tribulación. En la tribulación va a estar terrible, hermano. Dice el verso 31, que es lo que tomamos de base: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles vendrán con él. Con él entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como, oiga, allí quiero yo que se examine a los de aquí de casa, para que no vayan a mandar esos mensajitos que usted dice: quiere decir que solo los de su iglesia serán salvos. No, yo no soy el que los ando siguiendo a cada uno de ellos. Cada uno de ellos sabe cómo vive, sabe si se guarda para Dios, sabe si renuncia y rechaza el pecado. Eso solo ellos lo saben. Voy a empezar por los de acá. Usted examínese los de acá cómo viven para Cristo. Si usted es justo, no se preocupe, que este juicio no es para usted. Pero si usted no vive en justicia y aparenta ser cristiano o cristiana, entonces preocúpese que sus vestiduras y las mías estén, como Pablo dice, que Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Las arrugas y las manchas son figura y símbolo de la desobediencia y el pecado del ser humano. Usted sabrá. Por eso mi llamado es enseñarle y explicarle. Y serán reunidos, ahí los quedamos, ¿va? Y dice que el pastor ve a las ovejas y a los cabritos. ¿Y qué va a hacer? Y las pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿De cuál bando es usted? ¿Cuál le gusta a usted? ¿Por cuál se dirige más? ¿Por las ovejas o por las cabritas? ¿Por las ovejas o por las cabritas? Y yo, ese es cabrita, patalea, ese es cabrita. ¿De cuál es? ¿De qué bando es usted? De las ovejitas, que dice, oiga, lo bonito de la palabra. Juan 10 habla que dice que él tiene unas ovejas que todavía, dice, no eran de su redil. No sé si lo ha leído parte final, pero que tienen que venir al redil. Y esas ovejas que estaba hablando Cristo en esa época eres tú y soy yo. Pero esas ovejas tienen dos cualidades, tienen más, pero lo voy a decir dos nada más: que oyen la voz de su pastor y le obedecen y le siguen. Por eso, ¿de cuál es? ¿De las ovejas o es del bando de las cabras? Mejor quédese ahí y diga: yo creo que soy cabra. Yo creo que soy cabro, diga. Pero todavía tengo esperanza para ir a tu presencia, Señor, a pedirte que me limpies, que me perdones, que me cambies, que me transportes. ¿Saben que por eso que patalean conmigo muchos? Porque si allá afuera de otros ministerios me odian, yo creo que aquí también hay muchos que me odian. Solo que no tienen el carácter de decirme: odio, pastor. Porque si lo dicen, yo les digo: arrepiéntase, cabra. Así de sencillo. Yo no voy a ir con un ungüento que ya aceite rebalado y nada. A su nombre. No se siempre alégrese, porque usted y yo ya creo que somos ovejas. Solo una. Creo que somos ovejas. Aquí no. Ahí está. Oiga, ay, que si solo un punto hemos tocado, hermano. Oiga, hermano, y el segundo punto del juicio de las naciones, yo quiero que usted vea en Zacarías, ahí se dio la profecía de 500 años antes
de que el maestro apareciera, se dio esa profecía de ese juicio, cómo empezaría. En lo que usted lo haya, oiga este ejemplo. El juicio se llevará exclusivamente en el oriente de Jerusalén. ¿Por qué en el oriente de Jerusalén? Acuérdese que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso es que ahí Dios ha elegido que en la tierra Israel, exclusivamente en Jerusalén, se den los juicios a las naciones de toda la tierra. Usted va a decir, pero ¿cómo va a alcanzar eso Dios? ¿Y no es soberano? Pues. Zacarías 14, ¿ya lo tiene? Verso 2, ¿quién me lo lee? O lo leo yo rápido. Porque yo renuncié a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Gracias. Usted ya conoce la historia que Adolfo Hitler, la misión de él en la Segunda Guerra en 1945, porque en el 45 empezaron. Adolfo Hitler tenía una mente diabólica, satánica. Y así me dijo esta persona hoy. Si Donald Trump me dice, votó a Adolfo Hitler, radicales. Sí, hermano, pero Dios tal vez lo ha permitido para una de dos, para que la iglesia se meta y no juegue con el evangelio, y para que los paganos reconozcan que tienen que andar rectos y cuerdos, le digo yo. No es para otra cosa que Dios ha levantado a este hombre que puede estar hablando mal de él, pero él nos ha hablado más mal, está bien. Habló de basura, etcétera. Me dijo de todo. Y yo le digo, sí, hermana, pero hay una profecía. Hay una profecía en su palabra. Porque Ciro era igual de actitud y carácter que Donald Trump, hermano. ¿Y para qué lo levantó? Para reconstruir de nuevo a Jerusalén a través de Zacarías. Y este Ciro de Persia no era judío, era pagano. Si Dios hasta el mismo diablo va a usar, pues. Y oiga, ¿para qué dice? Porque yo te reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Digamos que viene una guerra mundial. Si lo que hay en Centroamérica, lo que hay en el Oriente Medio, por diferentes naciones, y lo otro, esos son rumores de guerra. Pero lo que Zacarías estaba viendo no iban a ser rumores, estaba hablando de la guerra mundial, de los juicios que Dios había y ha diseñado para las naciones que están presentes. Y ahí, hermano, oiga, ¿qué va a pasar en esa gran combate de Megiddo, del Almagedón? No sé si lo ha leído en Apocalipsis. Allí, hermano, va a ser terrible. Mujeres violadas, mujeres y niños destruidos, porque la guerra eso hace, hermano. Rusia habló bobadas hoy que está apoyando a Nicaragua, que aquí, que no sé qué, y hasta están ofreciendo armas químicas. ¿Qué está diciendo eso, hermano? Que Maranata viene. Cristo viene. La iglesia tiene que vestirse de santidad, de vestidura blanca, porque el rey viene a levantar a su iglesia antes de que los juicios se den en las naciones. La pregunta es, ¿estamos preparados? Aleluya. Oiga, y va a dejar un remanente, hermano. Va a dejar un remanente, más el resto del pueblo no será cortado en la ciudad. Digamos que va a dejar un remanente que se llama, oiga, 144,000 sellados.
Los testigos son bien locos. Ellos dicen que son los 144,000 sellados. Ellos están más crazy que crazy. Poderoso Dios. Ellos están crazy. Is devil. El diablo los enloqueció, hermano. Pero ellos no son los 144,000. Porque Apocalipsis literalmente y simbólicamente habla 12,000 de cada nación, de cada tribu. Que son 12 tribus que Dios levantó. Entonces ahí deja un remanente. ¿Para qué lo deja Dios en el juicio? Mire qué terrible, hermano. Tal vez se arrepienten algunos, dice Dios. Porque Juan vio, hermano, que salieron decapitados por la causa de Jesús. Pero ahí es donde le han dado mala interpretación, porque ya ven que la iglesia va a pasar la tribulación. No, esos son los rebeldes que se salvan en el juicio de las naciones, que aceptan a Cristo y se arrepienten de sus pecados, porque el Dios que predicamos hasta esos tiempos de juicio a las naciones será un Dios de amor y de misericordia. No quiere destruir a su creación. Por eso es que Dios da oportunidad. Entonces Zacarías era terrible. Oiga el verso 13. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Digamos, hermano, ahí van a conocer los gobernantes de esas épocas, cuando los juicios se estén decretando, quién es en verdad Dios. Pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces usted y yo no podemos jugar al evangelio o a la religión. O te metes o te sales. Pero si está dentro, síguete, como dice el apóstol Pedro, los lomos de la verdad. Dice Zacarías 14. ¿Estamos ahí? Verso 4. Y se afirmarán sus pieses. Oiga, donde Dios va a poner cuando venga en gloria el Señor. Sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al occidente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Digamos que la gloria de Dios va a ser tan fuerte que los montes no van a poder sostener su firmeza, porque la gloria de Jehová los hará que se partan en dos, y harán un lado y harán al otro. ¿Para qué? Para que Jehová pelee por su pueblo. Porque Israel sí va a pasar la tribulación, hermano. Acuérdense que ellos iban a ser procesados en la gran tribulación por varias cosas. Porque negaron a Jesús, lo rechazaron y no contemplaron que Él era el rey de toda la tierra. Parte B. El juicio se llevará a cabo en el valle de Josafat. ¿Por qué en el valle de Josafat? Porque el valle de Josafat estaba sitiado en el oriente, que nosotros conocemos como el Megiddo. ¿A dónde lo dice? Búsquelo, por favor. Joel, capítulo 3. Quiero que alguien me lo lea duro, por favor. Joel capítulo 3, verso 1. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dele una ofrenda de palmas. Lo está reafirmando Dios en su palabra. Sí.
¿Y cómo es que la repartieron? Repito, Adolfo Hitler. La misión de él era destruir por completo y erradicar a Israel de la faz de la tierra. Según la historia, mató más de 6 millones de judíos. Unos en las cárceles, otros en las ¿cómo se llama? Donde tiraban los gases, etc. Pero de entre esos judíos, Dios dispersó por esa guerra a diferentes naciones. Y hasta el día de hoy son grandísimos, numerosos. Y ahí es donde la profecía de Joel se está cumpliendo. Porque después de que la iglesia sea arrebatada a la gloria eterna por la misericordia de Dios, usted y yo, el Espíritu de Jehová vendrá sobre la faz de la tierra y les va a ordenar a todos los judíos de la tierra que se vayan a su tierra. Porque en su propia tierra serán enjuiciados. Pero en ese juicio de Dios, todavía Dios les da protección y los defiende de los gobernantes de todas las naciones. Allí Dios confirma que Dios es el Dios de ellos, que Él es el Rey de todo Israel y del mundo entero. Entonces, eso se está aproximando. Lo que se dio, si usted ya lo oyó, Israel ya quiere hacer la paz con los talibanes, con los Hezbollah, con ISIS, con los que están en guerras ahorita. Pero eso solo son rumores de paz. Porque la verdadera paz se va a dar cuando los judíos reciban a Cristo como Rey y Señor y Salvador de ellos. ¿Por qué Dios le da sentencia? Oigan, ¿por qué Dios le da sentencia? Dice el ejemplo para que usted esté preparado en Mateo 25:34. Jesucristo habló de tres grupos diferentes. Póngale atención. Eso está en el verso 34 y 35. Pero quiero que usted vea los tres grupos que habló Cristo. Y ahí es donde yo quiero que como iglesia presente y ausente a través de las redes sociales, usted examínese si es de uno de estos grupos. Uno de ellos era las ovejas, los cabritos y los hermanos. ¿Lo habló Cristo, sí o no? Se refería a los creyentes cuando habla de los gentiles, de los hermanos, que darán protección a los misioneros judíos en la gran tribulación. Digamos que sí, Jesús habló que se iban a quedar un rebaño. ¿Por qué se va a quedar ese rebaño? Porque no quisieron morir al viejo ser, al viejo hombre y a los pecados. Pero en la gran tribulación Dios los va a usar a los gentiles para que los misioneros judíos, porque allí ellos son los que van a andar predicando, hoy son los gentiles. Pero en esta época de la gran tribulación, de los juicios de las naciones, los judíos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ellos y les pondrá el deseo de predicar, y de ahí son perseguidos y a muchos muertos y decapitados. Pero los gentiles van a proteger a esa clase de misioneros judíos. ¿A dónde lo dice? Véanlo, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Gloria a Dios. Heredar el reino preparado para vosotros. Oiga qué lindo. Desde antes de la fundación del mundo. Señores, esto no es fantasía, no es fábula, no es cuento de hadas. Esto es realidad, que Dios tiene preservado un reino inconmovible. Gloria y alabado sea Dios. Preservado para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Ustedes se sienten privilegiados. Ahí sí grite, ahí sí goce, ahí sí salte de alegría en su silla.
no sea ladrillo seco. Usted conoce los ladrillos secos. El ladrillo seco se mete en el agua. Y porque está seco, él no agarra agua. Hay muchos cristianos. De verdad, véanlos, no es mentira. Métase en Google y pregunte ladrillo seco. Le digo, porque en mi país solo con ladrillos se hacían las casas. Había unos ladrillos súper quemados que ni le entraban ni una gotita de agua. Y decía el albañil, ¿y este cómo se va a pegar? Decía, si no tenía agua, pues, hace mucho. A su nombre. Y oiga, porque tuve hambre, verso 35, y me diste de comer. Le decía, Jesús le va a recordar esas palabras. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Entonces dice, ¿está ahí? Verso 37, ¿está ahí? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? Usted sabe que usted y yo somos forasteros. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en México. Pasado mañana están en México y pueden estar en la China después. Esa es la palabra forastero. No hay nada estable, porque el Hijo de Dios es forastero. Le dice Dios, vete a aquel lugar a predicar, allá va, regrésate y vete para aquel lugar, allá va. Ese es el forastero, obediente. Pero usted es forastero por andar de turista. Alabado sea Jesús. Hasta los dedos me picaron, hermano. Y oiga, estuve desnudo y me diste cobertura, me cubriste. Dice el 39, y le dice ellos, ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, oiga el primer grupo, ¿cómo le va a llamar Dios a esos hermanos más pequeños? Me lo hiciste a mí. Ahí está el primer grupo. Digamos que el servicio que se va a dar en esos tiempos finales de los juicios de Dios va a ser terrible. Pero a los gentiles, más que todo a los hermanos, los va a mover a misericordia para dar un abrigo a esos judíos que van a ser perseguidos, que no van a tener que comer, que no van a tener que beber. Los gentiles le van a decir, entra a mi casa. Si usted no ha visto películas de la Segunda Guerra Mundial, lo invito a que los vea. Hay mucho material. Y ahí aparece un personaje que él quiso proteger y salvar a los judíos. Era de la élite de Adolfo Hitler, del gobierno de él, pero él no apoyaba ni acuerpaba lo que él hacía. Y bajo el agua empezó a protegerlo y a darle deportación para otras naciones. Él se estaba... Oscar Zisler. Y oiga, hermano, y este personaje se estaba arriesgando él y a su familia, porque si lo descubrían, lo iban a matar. Pero él no veía la persecución ni el peligro de él ni de su casa, sino que él lo veía con compasión y con amor, y los protegía, los alimentaba, los vestía, los cambiaba y les daba bajo de agua a que salieran de ahí. Que la iglesia del presente, hermano, hiciéramos eso antes de que los juicios de las naciones se den. Ir a buscar al perdido, ir a alimentar al perdido, darle la palabra de Dios, darle el abrigo de parte de Dios. No, hombre, hermano, se lo aseguro que muchas almas ya hubieran sido alcanzadas. Pero en el redil de Dios no hay disponibilidad. Esa es la verdadera razón. Pero esperamos en Dios que usted y yo entremos en esa cordura. ¿Por qué?
Porque oiga lo que dice. Parte de, ya tocamos la parte de los hermanos, que son los que van a dar el abrigo a los judíos misioneros en la gran juicio de las naciones. Hoy vamos a hablar de los cabritos. Pero aquí solo hay ovejas. Pero aquí solo hay ovejas. Gracias, papá. Esto es para los que están allá afuera, pues. Denle una oferta de palmas a Jesús. Sí, gloria a Dios. Esto es para los que están afuera. Oiga, el fruto o la actitud de un cabrito. Jesús los habló, ya lo vimos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Los cabritos se refiere a los gentiles paganos que nunca quisieron reconocer a Dios. Sí, hoy en día hay de esas clases de gente, hermano. Háblele, miren, yo he oído, bueno, ella tiene un vecino que ella quería con la pasión, le habló de Cristo y el personaje le dijo, no me hable de eso, por favor. ¿Qué son? Enemigos de Dios. Fíjense qué terrible. Con pequeñas actitudes se les ve el fruto que son enemigos. Entonces, ¿cómo le llama Dios a ellos? Gentiles paganos. Que están vivos, bendecidos, soplo de vida por la misericordia de Dios. Y no lo han valorado ni han entendido. Entonces, ¿en qué sección está esta clase de gente de esa índole o de esa conducta? En la clase B, que se llaman ¿cómo? Solo mi hermano está aquí, ya vemos más de 50 y aquí uno dice, no, son ovejas igual que yo. ¿Cómo le llama? ¿En qué grupo están? Como según clasificados como Jesús, en la área de los cabros. A mí me dijo un pastor que era gran amigo mío y se enojó por decirle la verdad. Me dijo, ¿por qué le llamas cabros si no son cabros? ¿Y tú cómo puedes hablar que no son cabros? Porque el fruto del cabro no se sujeta al pastor. El fruto del cabro le hace y vive como le da la gana. Le dije, discúlpame, pastor, le dije, pero la verdad se tiene que decir. La oveja se conoce porque conoce a su pastor y le obedece, se guarda, se santifica. Mas a un cabro, háblale de santidad, se pone enojado. A un cabro, háblale de que se despoje de la pintura y la vanidad, se pone bravo. Aleluya, gloria a Dios. Le digo, bueno, sí, tienes razón. Entonces, ¿por qué? Así como. Sí, y es cierto, hermano. Cambia la cara, hermana Miriam, cosas, hombre. Mas hoy su esposa está feliz y alegre y ella viene embrecada. Oiga, hermano, usted ya tiene que conocer la verdad. Porque la verdad nos ha hecho libres. Y nos sacó de la clasificación de cabro y nos metió a la clasificación, el amor de Dios, a las ovejas. Somos el redil del Señor. Y estos gentiles paganos, oiga, ¿qué van a hacer? Contrario a los hermanos gentiles que se van a quedar para la tribulación por no vivir el evangelio. Ellos fueron ¿qué? Bondadosos, misericordiosos con los misioneros judíos. Pero estas cabritas, que son gentiles paganos, van a hacer lo contrario. Ábranos la puerta, que nos vienen persiguiendo, nos quieren matar porque andamos predicando de la salvación de Cristo. Porque repito, en esto del juicio de la nación, Dios va a levantar todavía a los israelitas a que prediquen. Pero estos cabritos que son gentiles paganos van a rechazar a estos misioneros. No, aquí no los quiero, váyanse. Y ellos no van a hallar lugar. Allí es donde a muchos los van a capturar. Y Juan veía, y que no son estos los decapitados que vienen de la gran tribulación, de los juicios de las naciones. Y dice Juan, sí, dice,
Ahí es donde dicen muchos teólogos y doctores en divinidad, miren cómo los envanecen mucha la letra. Y dice, ya ven que la iglesia cristiana va a pasar la tribulación. No está hablando de la gran tribulación, señores, porque la iglesia de Cristo en Apocalipsis solo aparece del 1 al 6. Y del 6 hasta el 19 en adelante solo habla de los juicios de los que se quedaron en la tribulación. Alabado sea Dios. Si usted se quiere quedar, quédese, mamita, papito. Pero yo me quiero ir en la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios de justicia. Antes de que los juicios de las naciones se den, Dios vendrá por mí y vendrá por ti como iglesia. Alabado sea Dios. Hermosa la promesa de Dios. Sin que usted y yo seamos dignos, porque lo repito siempre, no somos dignos, pero a Él le place. Esto van a rechazar a los misioneros en la gran tribulación. Entonces, ¿a dónde lo reafirma? Vean, estamos hablando, ya hablamos de los hermanos gentiles que se quedaron. La actitud de ellos va a ser acuerpar, proteger, cuidar, alimentar y dar comida a los misioneros judíos. Hoy vamos a ver los cabritos. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? ¿Quiénes? Oiga, como usted mismo se dijo, yo no. Entonces dirá también a los de la izquierda, oiga, apartaos de mí. Y mire, hermano, estas palabras son bien fuertes y muchos dicen, ay, Jesús no era así para predicar. Oiga las palabras de Jesús: apartaos de mí, malditos. Esas no son palabras del apóstol Pablo, ni son palabras de Mario Iraete, el pastor. No, que Dios me libre de decirle a uno de ustedes, usted es maldito. No, que Dios me libre. Porque el único autorizado para decir esas palabras divinas es Jesús, el Rey. Y Él lo dice, no lo dicen los predicadores. Oiga, para los que se queden en el grupo de los cabritos, apartaos de mí, maldito, le dijo Jesús, al juego eterno. Preparado. Oiga, póngale atención, por favor, a los que nos siguen por las redes sociales. Jesús no se lo dijo a los humanos, porque Dios preparó el lugar de tormento, el juego eterno llamado infierno, que muchas sectas lo están negando, que dicen que no existe. Arranque las páginas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo que aquí está escrito está y se va a cumplir. Coma, punto y cualquier tilde que aquí está. Hermanos, si Jesús lo enseñó y dijo, preparado para el diablo. ¿Y quién es más? No está diciendo para los hombres y mujeres. Pero ¿por qué los hombres y mujeres rechazan la salvación, rechazan el amor de Dios, rechazan el perdón de sus pecados? Por su rebeldía y su necio corazón. Punto y coma y etcétera. Pero Dios no diseñó el infierno para usted y para mí. Si usted se va a ir allá por su propia voluntad, por no querer obedecer y caminar con Dios. Dice el verso que sigue, porque tuve hambre. Ahí les recuerdo. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús siempre en Mateo? Cuando Juan estaba ya para ser decapitado, que él mandó a sus discípulos. Él dijo, maestro, discúlpanos que te preguntemos, pero nuestro maestro, porque a Juan lo tenían como maestro también, nuestro maestro nos manda a preguntar si tú eras el que había de venir o esperamos a otro. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Es que lo que Cristo dijo, amada iglesia, es fiel y verdadero. Él es
¿Usted lo espera? Entonces ya no tengan las mismas dudas de los discípulos de Juan. Porque muchos dicen, ¿será que nos metieron gato por liebre? ¿Será que nos dieron miel con el dedo? ¡No! A mí me decían, ¿y a vos qué te hicieron, Mario? Me decían cuando empecé, que veo que te cambiaron, te lavaron el coco. No me lavaron el coco, me lavaron la cabeza hasta los pies con la sangre poderosa de Cristo. ¿No crees que te laven a ti también, Berécole? Y mira, hermano, ese que me hizo la pregunta, para la gloria de Dios, un gran ministro. Porque la gente piensa que a nosotros nos han lavado el cerebro. Gloria a Dios. No, son promesas fieles y verdaderas. Si usted tiene esa esperanza, no deje que se le quite ese gozo. Y allí es donde los del grupo B van a empezar a rechazar a los misioneros en esas palabras de Jesús. Lo van a buscar. No. Yo no quiero problemas con la sociedad, mucho menos con la ley, porque ahí va a haber un solo régimen, hermano. El que no adore a la bestia, el que no se postre, va a estar peluda la cosa. Y la que me decía que ese mensaje que usted tiene, pastor, es bien yuca, se llama Ana, hermano. Y yo sé que todavía de vez en cuando se mete ahí a chismosear, pero se mete. Y así se todas las veces que venía, que yuca el mensaje, pastor. Pero ese mensaje nos reanima, nos hace crecer, nos hace vivir bajo la promesa de la obediencia, de la fidelidad y la santidad de Dios. Tuve sed, verso 42, y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogiste. Tuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y no me visitaste. Aún en la cárcel, ahí me desechaste. Decía. Oiga, qué terrible, hermano. El rechazo a la verdad de Dios en los juicios de las naciones que Dios va a empezar a enjuiciar. Eso va a estar terrible, hermano. ¿Y qué dice el verso que sigue? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Si se acuerda arriba, fue lo contrario de los hermanos gentiles que se quedaron. Hicieron lo contrario, los protegieron, los alimentaron, los vistieron, les dieron todo, hermano. Pero aquí es al revés. Aquí lo rechazan. No nos vengas a hablar de ese Jesús, porque no queremos problemas con los habitantes. Pero ahí es donde dice el verso que sigue: e irán estos al castigo eterno. ¿De quién está hablando ahí? Oiga, ahí ya no está hablando de los ángeles. Póngale atención. El infierno, el lago de fuego, se hizo exclusividad para Satanás, el diablo y sus ángeles caídos, los llamados demonios. Pero ya aquí, póngale atención, ya aquí ya no está hablando del juicio a Satanás y a los demonios, porque a ellos también los va a enjuiciar Dios. Pero aquí ya no está hablando de ellos, está hablando de los hombres y mujeres que rechazaron la gracia que iba a través de esos misioneros judíos por las naciones, predicando que Cristo es el Rey y que solo a Él deben de adorarlo y que solo a Él deben de exaltar. Y en esa época va a ser terrible hablar de eso, hermano, porque va a ser un solo sistema mundial, un sistema globalizado, religioso, político, etc. De ahí nos ha librado Dios. Oiga, qué privilegio. De ahí nos ha librado el Señor. Y eso es de gran gozo y de gran alegría, hermano. El grupo 3, ¿en cuál de ellos están? Ya hablamos de las ovejitas, ¿se acuerdan? Que son los hermanos gentiles, etcétera. Ya hablamos del grupo B, que es el grupo de los cabritos que actúan
contrario a que dicen que son cristianos y sus actitudes dicen lo contrario. Y hoy vamos al grupo número 3, que son los verdaderos hermanos, hermano. Vamos a ver cuáles son, ¿va? Dice así el ejemplo. Busque usted el verso 40, me lo lee alguien. Cuando yo termine de dar el ejemplo, se refería a los misioneros judíos que a pesar de la terrible persecución, oiga, nunca negaron al Señor Jesús. Digamos que en esta época de persecución va a haber gente fiel. Busque ese libro, creo que está, o busque la película, es judía, pero su personaje era una anciana, se llama la hermana Fede, era una misionera judía, y en la época de Adolfo Hitler la arrastraron y la llevaron a una cárcel, y ella cuando entra a la cárcel donde pasó varios años, el Señor le habló y le dijo: así como entraste caminando, así te voy a sacar de este lugar caminándole. Y oiga, qué terrible, ya era mayor de edad, y todas las jovencitas judías que iban con ella, a ella la veían alegre, gozosa, feliz, haciendo todo lo que ellas hacían, y les decía: mi Señor está aquí con nosotros, Él no nos ha dejado. Aunque estamos en este proceso de muerte, de hambruna, lo que sea, pero la fidelidad de Dios está con nosotros. Y Él me ha dicho que nos va a sacar en victoria y en vida en este lugar. Y muchas le decían: estás loca, vamos a morir, vamos a ser destruidos. No, le decía, a mí el Señor me ha dicho que está conmigo. Y ahí es donde Dios honra la fidelidad y la fe de cada creyente individualmente, no es el grupo. Y ahí es donde cuando ya empezaron a hacer los procesos de liberación, la anciana Febe sale con su maletita para afuera, con una mujer ya casi de 86 a 90 años, levantó las manos al cielo y dijo: el Señor cumplió su promesa. En sus manos morían jóvenes, en sus brazos, y ella todavía dando aliento, palabra de aliento. Eso hará Dios con la iglesia fiel. La va a librar de los juicios de las naciones. La va a librar de la tribulación y la gran tribulación. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Yo sí lo creo, porque eso me enseña este libro de los libros. La palabra de Dios es viva, infalible. Ten esa fe como esa anciana Febe. ¿Qué dice el ejemplo? En lo que usted me busque, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, usted ya lo conoce, son versículos conocidos. La bondad de algunos gentiles en esos tiempos, hermanos, se mostrarán al remanente judío. Se van a manifestar a ellos con misericordia, con bondad, demostrando claramente su fe en el Señor Jesús. ¿Ya lo tiene? ¿Quién lo lee? 2, 8 y 9. No por obras, para que nadie se gloríe, Sí. porque somos hechura suya. El verso 8 se lo comió, hermanita. Dice: por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Oiga qué hermoso la promesa que Dios dio a través de Pablo. Dice: por gracia. ¿Qué es eso? Un don. ¿Qué es eso? Un regalo. Si Dios ya nos salvó, ¿cree que lo va a meter a usted y a mí a la tribulación? No, señores. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho que Él es nuestro Dios y que yo soy su hijo. Él nos librará del juicio venidero. Alabado sea Dios. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice Pablo, sino que es un don de Dios,
no por obras. Oiga, nadie será salvo por lo que usted dé o haga, no. Es por fe y por gracia la salvación suya y mía. Póngase sobre sus pies, por favor. Un hermoso estudio, una hermosa enseñanza. Está una hermana en vivo, la hermana Elizabeth Silva, Iglesia Amada, y la hermana Ana Monjarraz. ¿Usted quiere orar conmigo para que Dios la bendiga a ellos a la distancia? Una pide oración por restauración, por fortaleza. Una pide oración por sanidad. Creemos un Dios de milagros, que no importa si están aquí o están a la distancia. Dios tiene el mismo poder. Y vamos a orar por mi madre, que está también malita de salud. Si hay alguien más enfermo, ya que se está dando esta oportunidad, levante su mano, los que estén enfermos. Los que estén enfermos, vamos a orar. Eso es la fe, hermano. No necesitas que el pastor te administre, ponga tus manos, no. Es la mano de Jesús la que se va a poner sobre ti. Y es su gracia y es su poder la que se va a manifestar sobre ti y la que te va a restaurar, libertar y sanar. Vamos a orar. Soberano Dios que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la promesa infalible que nos has prometido, que seremos guardados y arrebatados de la tribulación, de la gran tribulación y del juicio de las naciones. A tu nombre, Dios eterno, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Solo que líbranos de rencores, de odio, de pleitos, de envidia, para estar preparados ante tu presencia. Queremos ser olor grato, olor fragante. Queremos estar limpios, sin mancha y sin arruga. Que la sangre del Cordero nos cubra, nos limpie, y que sea usted que nos dirija por pastos delicados, por pastos verdes, Señor amado. Ayúdanos como iglesia a estar anhelando, deseoso de tu gloriosa venida, Señor. Prepara tu iglesia, Señor, para que cuando tú vengas a levantarnos en gloria, estar velando y orando, percibidos, preparados, Señor amado. Ahora te pido por mi hermana Elizabeth, por mi hermana Ana, por mis hermanos acá presentes que están pasando necesidades, que están pasando dolencia, que están pasando enfermedades. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades y que por cuyas heridas hoy somos limpiados, hoy somos sanados. Padre, que la gloria de tu presencia se manifieste, liberando, restaurando, fortaleciendo, sanando, reprendiendo toda enfermedad de los cuerpos. Limpia la hernia, limpia el azúcar, limpia los riñones, limpia los pulmones. Reprenda toda saeta de enfermedad. Todo lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Cristo. Y a tu nombre sea la gloria, Señor. Y a tu nombre sea la gloria, Señor. Y a tu nombre sea la gloria. Dale la gloria, dale la gloria. Y a tu nombre sea la gloria por las liberaciones, limpiezas y sanidades. Asimismo, Señor, ten misericordia. Quite las vendas y las cadenas de los creyentes que dicen que van a pasar la tribulación y la gran tribulación. Quite esa venda, esas cadenas, esas fuerzas malignas, satánicas. Dios mío, enseñanza hueca, vacía. Sea usted desatándola, sea usted destruyéndola y poniendo en estos creyentes arrepentimiento, poniendo fidelidad, poniendo obediencia a tu palabra, creyendo a tus promesas, Señor. Que tu Espíritu Santo se encargue, Dios mío, de desatar, de libertar y establecer las promesas tuyas en el corazón de cada uno. Todo para gloria y honra tuya. Dígaselo conmigo, joven, jovencita, adulto, adulta, dígaselo conmigo. Todo para gloria tuya, Señor. Todo para alabanza tuya, Señor. Te adoramos, Dios, dígaselo. Te alabamos, Dios. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Dígase. Solo oigo la voz de la hermana Silvia. ¿A dónde están los agradecidos? ¿A dónde están los nacidos de nuevo? ¿A dónde están los hijos de Dios, las hijas de Dios? Dele gracia, dele gloria, dele gracia, dele gloria. ¡Hay poder! Aleluya.
Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Te damos gloria y honra, Padre. Y presenta los gobiernos de las naciones. Que tú, Señor, tengas misericordia de ellos. Que tu presencia y tu Espíritu Santo vengan sobre ellos. Los desate, los liberte, los transforme y los guíe a todo conocimiento y a toda verdad. Y llámelos al arrepentimiento, que te reciban como Señor, Dios y Salvador de sus vidas. Gracias por estos nuevos gobernantes, que sean gobiernos temerosos, que honren tu nombre y se arrepientan y te reciban. A ti, oh Dios, sea por siempre la honra, la gloria y la alabanza, y todos los habitantes de la tierra conozcan que Jesús es el Señor y el Salvador. Ese es el deseo tuyo, Señor, y el deseo de tu iglesia. Padre, gracias. Amén y amén.